Bienvenidos a Jugando Pelota Dura, hoy en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. El equipo de Jugando Pelota Dura y Ferdinand Pérez queremos expresar nuestro más sentido pésame al gobernador Pedro Pierluisi, su hermana Caridad y demás familiares por el fallecimiento de su señor padre, el señor Jorge Pierluisi Díaz. Don Jorge fue secretario de la Vivienda. Todos los que le conocieron se referían a él como una persona íntegra, un caballero y un excelente padre. Nuestra solidaridad con la familia, que descanse en paz. Hoy comenzamos un fin de semana culminando prácticamente intenso, donde las balaceras y los asesinatos han sido la orden del día. Hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo. De hecho, la ola de violencia se llevó 11 personas muertas en el fin de semana solamente, con 16 heridos de bala. Vamos a ver nuestras pantallas para que vean dónde fue que ocurrieron la mayor cantidad de crímenes. Tenemos Vega Alta, Cataño, San Juan, Trujillo Alto, Río Grande, Caguas. Esto básicamente es lo que ha ocurrido en todo este fin de semana. Un fin de semana largo que no ha culminado y básicamente ha dejado estremecidos a muchas personas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de hoy. Se encuentra con nosotros Denis Pérez. Buenas noches, Denis. Buenas noches, Sidmarí. Buenas noches a todo Puerto Rico. Buenas noches, compañeros. El compañero Arnaldo Rojas, de Buenas noches, Sidmarí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y la licenciada Anibel Soban. Buenas noches. Buenas noches, Sidmarí. Buenas noches, Denis. Arnaldo. Buenas noches, Puerto Rico. Pues realmente esto es lo que ha pasado. Es intenso, ¿no? Porque yo creo que no había nadie que se hubiese vivido tantos asesinatos en un fin de semana. No solamente los asesinatos, sino los heridos de bala. Esto básicamente hace sentir que uno está y suele suceder los fines de semana largos, ¿verdad? Pero esta semana particularmente traté de hacer una relación precisamente de lo que tú estabas haciendo, de los pueblos más afectados por esta situación, y eran tantos, no era como que fueron 5 en Cataño, 8 en Guaynabo, no, es que era en Cataño, en Santurce, en Cagua, en un montón de municipios. Pero los asesinatos, los heridos de bala fueron prácticamente en un lugar, fueron 13 heridos en un solo lugar. Además, lo preocupante, en uno de los casos casi 500 casquillos de bala, en el otro más de 150, de modo que son escenas complejas. Son escenas complejas. Y permea en nuestro país un sentido de inseguridad, de profunda inseguridad. Bueno, vamos a hablar con este tema con nuestro panel de hoy, que está con nosotros el licenciado Jorge Colbert, excomisionado electoral del PPD, el licenciado Tomás Rivera Chatz, senador del PNP, y el licenciado Hugo Rodríguez, es candidato a comisionado residente por el Partido Independentista. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hay preocupación en términos de cómo está escalando, me imagino desde el punto de vista de ustedes, cómo está escalando la criminalidad, mientras escuchamos al gobernador decir que las cifras de asesinatos están bajando y que básicamente él entiende que todo está por lo menos funcionando en términos de las estrategias que está utilizando la policía. Colbert. Bueno, en primer lugar, el problema de la violencia es un problema extremadamente complejo que no tiene una solución mágica. Y por más que el gobierno haga unas estrategias, la realidad es que no hay una salida que pueda tener el gobierno únicamente si no hay el envolvimiento de toda la comunidad para atender este problema. En primer lugar, la mayoría de los asesinatos en Puerto Rico son con armas de fuego y que hay un problema de entrada ilegal de armas de fuego de Puerto Rico a Puerto Rico, y también un descontrol en la cantidad de municiones también que aunque se están regulando en términos de las ventas, las recargas de las municiones no son reguladas por el gobierno de Puerto Rico. O sea, lo que usted está diciendo es que prácticamente esto está fuera de control, no hay manera que se pueda controlar y esto es lo que hay. No. Pienso que hay maneras de atenderlo. Ha habido estrategias que han sido exitosas. ¿Cuáles? Bueno, en el caso de Puerto Rico, en el cuatrienio de 2013 al 2016, los asesinatos bajaron un 40%. ¿Cuáles fueron las estrategias? Bueno, varias de ellas. En primer lugar, se atendió el tema del esclarecimiento de casos, del procesamiento, de la prevención, se atendió el tema de la rehabilitación y muy particularmente se le puso enmiendas a la ley de armas para establecer penas mandatorias a aquellas personas que poseían o portaban armas de fuego ilegal, que antes eran delitos menos graves. Licenciado Tomás Rivera Chatz, ¿esa es la solución? Bueno, me parece que
tenemos que poner en perspectiva lo siguiente. No es que el gobernador diga que hay menos asesinatos, es que estadísticamente hay menos asesinatos. Eso es un hecho que nadie puede refutar. Lo que pasa es que las cifras, discúlpenme, las cifras del gobierno realmente son cuestionables porque realmente se las utilizan para beneficio de cualquiera puede cuestionar el argumento de cualquiera otro. Cualquiera puede cuestionar a quien refute el gobierno. Así que cuestionar es algo que nos permite la democracia. Pero la realidad es que la estadística es que hay menos asesinatos, pero podemos hablar de educación, podemos hablar de otras, ¿verdad?, estrategias ya a nivel académico de inculcar principios y valores, pero la realidad del caso es que Puerto Rico tiene mucho menos policías y la presencia policíaca es indispensable. Cuando hay eventos de mucha gente, de multitudes, y se concentra la policía, pues vemos que se logra, ¿verdad?, de alguna manera detener o de alguna manera minimizar el impacto de la delincuencia. Así que tenemos mucho menos policías que los que teníamos en el 2013, en el 2016. Tenemos que buscar la forma de reforzar los hombres y mujeres que visten el uniforme de la policía y tirarlos en la calle. Cataño, que fue de los que mencionaste, sí, hace unos meses vimos que entraron y en la celebración de un cumpleaños mataron a un niño. Y es porque la delincuencia tiene su inteligencia también y saben que pueden entrar a hacer lo que vayan a hacer, irse, y va a haber tan poco personal de la Policía de Puerto Rico que se atreven a arriesgarse y lo hacen en las vías públicas, y es un problema real de tener más efectiva la policía para detener ese avance de la ola criminal. O sea, se necesita más policía. Se necesita más policía. Además de hecho, ahora mismo lo que hay son 11.000 policías. Lo que hay son 11.000 policías más o menos. Yo pienso que, como dijo Jorge, es un problema muy complejo y creo que hay estrategias que son de muy largo plazo y estrategias que son de corto plazo. Las de largo plazo, que siempre se han hablado, que si la educación, que si la cuestión del estancamiento económico, que si la cuestión de las oportunidades para que la gente salga de esos mundos marginales. Y las de corto plazo son las que tienen que ver con cómo se ataja el crimen en su investigación y en su procesamiento. La falta de policía, sin lugar a dudas, es un factor determinante para esto. Además de la manera en que se enfrentan dos problemas grandes. Uno, el narcotráfico, y dos, el tráfico de armas. Y yo creo que esas son las cuestiones a corto plazo. Fíjate que independientemente de las estadísticas, la percepción que se tiene es que es un país inseguro. Denise empezó su intervención diciendo, suele suceder, qué oración más triste, suele suceder en fines de semana como este. Y uno no se siente seguro, Denise. No, y una de las cosas, o sea, una de los que mataron en Hill Brothers estaba en un negocio bailando, o sea, ¿verdad? Que ni siquiera era aparentemente un target. Otra cosa que me preocupa un montón es la edad, las edades de esa gente que está muriendo, 19 años, 21 años, 17 años. Esto es una cosa como para de verdad ponerse las manos en los bolsillos o para meter manos en serio. Decía un escritor puertorriqueño, Carlos Rodríguez Julia, que ese negocio era promesa de vida corta. Estamos perdiendo nuestros jóvenes. Para alcanzar la meta, ¿es necesario revisitar las estrategias vigentes o hay que también mirar cómo está la cúpula del negociado de la policía y el DSP? Sin lugar a dudas hay que revisitar las estrategias, no, nadie puede negar eso. Pero también otro elemento, los municipios tenían policías municipales. Muchos han tenido que cerrar porque no tienen la capacidad económica para mantenerlo. Eso también ha menguado la presencia policíaca en muchas de las regiones donde hemos visto en fines de semana largos impactos. Y vemos, como dice Denise, a veces una víctima inocente que está compartiendo con su familia en un lugar, pues termina siendo, ¿verdad?, la víctima fatal. Así que sin lugar a dudas hay que revisitar las estrategias, pero la presencia policíaca tiene que aumentar. Ahora díganme una estrategia que haya sido implementada de manera corrida por todas las administraciones. Porque llevamos haciendo lo mismo por décadas. Cambian las administraciones, cambian las estrategias y no hay una que yo pueda decir, pues, esta funcionó. Esta funcionó. Bueno, hay varias. Primero, en el año 2013 se aprobó una enmienda a la ley de armas, porque antes en Puerto Rico, desde el 2000 hasta el 2013, si a ti te cogían con un arma ilegal, el Estado tenía que probar que tú tenías la intención de cometer un delito. Si tú te declaras culpable, podías tener una reclasificación a un delito menos grave y por consiguiente no cumplías un solo día de cárcel. Eso se acabó en diciembre del 2013. Se enmendó la ley y cuando tú hacías una alegación de culpabilidad tienes que cumplir un mínimo de 2 años de cárcel. ¿Qué efecto tuvo eso? En los primeros 18 meses, sobre 200 personas con récord de ley de armas cumplieron cárcel. Eso bajó el crimen. De hecho, en ese cuatrenio bajó 40% los asesinatos. ¿Y qué pasó después entonces? Bueno, lo que ha ocurrido, primero, falta de recursos, hay que darle seguimiento, el esclarecimiento de casos, hay que fortalecer el Departamento de Justicia en los fiscales. Y hay otro elemento importante, las estadísticas, para lo que sirve
sirven las estadísticas de la policía y de corrección sobre el perfil del confinado es precisamente para hacer estrategias de política pública, y eso no se hace. Tenemos aquí un recurso que queremos que pase acá con nosotros, el licenciado Roberto Otero. Él es abogado con práctica dedicada a la ley de armas de fuego en Puerto Rico. Buenas noches y bienvenido, buenas noches a todos. El problema es que estamos viendo un aumento desmedido de la cantidad de armas ilegales que está disponible en Puerto Rico. ¿Dónde está el problema? ¿En los muelles? ¿En el correo? ¿Dónde? Ok, la ley de armas de Puerto Rico es una de las más restrictivas de toda la nación en su aspecto criminal. ¿Y por qué tenemos tantas armas? Se entiende que la mayoría de las armas vienen tan sencillamente como por correo, al igual que vienen por los muelles. Es un asunto que hay que atender de manera de la Agencia de Orden Público. Ya la ley está ahí, la ley tiene unas penas que son de las más fuertes de toda la nación. Tiene unas penas que no hay manera de tienes que cumplirla completa. Pero no si tiene la probatoria. Ley está, ¿qué es lo que está evitando entonces que podamos detener este tráfico de armas ilegales? Obviamente necesitamos, los esfuerzos deben ir dirigidos a detener esas armas, ya sea que vengan por los muelles, vengan por los aviones que vienen, vengan por el correo general que vienen. Por esos controles son los mismos en las municiones, porque Exacto. como comencé diciendo, es espeluznante uno leer los titulares de 500 casquillos aquí, 160 allá. Esas mismas, pareciera que los delincuentes están teniendo acceso irrestricto a las municiones. Las municiones vienen exactamente igual. De hecho, las municiones se entiende que vienen solamente por barco, están por ser explosivos, pues específicamente hay una regulación para que puedan viajar por avión, o sea que se entiende que vienen por barco, pero obviamente vienen al lado de esas armas de fuego. Las cantidades que vienen, realmente no sabemos en un número exacto, pero es mucho. Pero no hay una regulación de cuántas municiones puede comprar una persona, puede adquirir una persona. Ahora mismo la ley... De hecho, hay una disparidad terrible entre las balas que se registran y las balas que se disparan, de verdad. Lo que pasa es que estamos hablando de armas ilegales, que es una cosa totalmente diferente a las armas legales. Las armas legales que están registradas bajo el nombre de una persona, se sobreentiende que esa persona conoce que esa arma está registrada a su nombre. Esa arma no debemos de tener problema con ella, porque esa persona, ¿verdad? Entendiendo que entiende esa parte, esa arma no la utilizaría. El problema que estamos teniendo son armas ilegales que vienen de los Estados Unidos, municiones ilegales también, aunque no hay límite en la cantidad de municiones que una persona pueda comprar ahora mismo. Sí se registra esa compra inmediatamente porque se hace a través del sistema electrónico. Entonces, el correo no está haciendo el trabajo de pasar por un escáner los paquetes que se están enviando, los puertos, ¿qué pasa con el escáner que está en los puertos? Sí, ¿eso está vivo o está muerto? ¿Qué pasa? Y si los Adelante, deja que Mira, sí, Puerto Rico, por ser una colonia, no controla sus costas. Esa es la verdad. Podremos darle todas las vueltas que queramos. Lo que decía Arnaldo sobre las municiones, si alguien pudiera pensar que, bueno, tal vez las propias armerías que están legítimamente establecidas en Puerto Rico están de alguna manera supliendo, bueno, yo creo que sería bien difícil porque cualquier ciudadano que tenga una licencia de portar armas y compra municiones está, ¿verdad?, debidamente registrado la cantidad de municiones que compra y tiene que comprar a base de las armas que tiene. Así que el control de las costas es fundamental y no hay un control, ni hay un rigor. El operativo 100 por 35 ha sido muy efectivo. Han desarticulado armeros que ven ilegales por ahí construyendo armas y haciendo balas. Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer una pausa. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con Kimberly y continuamos en breve. Gracias, sí, definitivamente muy alarmante toda esta información, pero ¿qué tiene que decir la policía sobre el aumento en la criminalidad? ¿Cuáles son los planes? Además, ¿cómo los líderes comunitarios pueden apaciguar los casos violentos? ¿Y hasta cuándo continuaremos conduciendo por carreteras sin buena iluminación? Investigamos el asunto y te decimos el sentir del pueblo. De regreso a Jugando a Pelota Dura, y estábamos hablando con Jorge Colbert, y había hecho un planteamiento sumamente interesante sobre el por qué, si era que no teníamos suficiente personal para inspeccionar los vagones, o qué es lo que estaría provocando esto. Usted hizo una investigación al respecto. Por 2 años en la Cámara de Representantes, las conclusiones fueron las siguientes. Primero, la proliferación de armas de fuego en Puerto Rico ilegalmente, la inmensa mayoría, más del 90%, son armas que se compran legalmente en los estados de Estados Unidos que tienen pocas restricciones, y entonces entran legalmente a Puerto Rico
porque un ciudadano americano, bajo la ley federal, puede entrar hasta 5 armas de diferentes calibres y hasta 20 libras de municiones cada 24 horas. Eso convirtió cada 24 horas. De hecho, en aquel momento, y recordará el expresidente del Senado, se estableció una ley para que las líneas aéreas notificaran cuando se transportaba un arma de fuego, porque ni siquiera... Y tenían resistencia. Y tenían resistencia a notificarlo, y se hizo por ley y la notifican. Pero hay otro elemento importante. Hay otro elemento importante. Tenemos que entender que la carga que viene de Estados Unidos a Puerto Rico y viceversa no es inspeccionada porque es una carga doméstica. Lo que se inspecciona es la carga internacional, por los famosos máquinas que inspeccionan los furgones, y esa es la gran confusión. La realidad es porque es que Puerto Rico, por ser parte de Estados Unidos, la carga que se mueve de Puerto Rico a Estados Unidos. Y ahí tenemos la contestación porque tenemos la gran cantidad de armas ilegales. Así es. Vamos a darle la bienvenida al inspector Ricardo Jado, que es coordinador del Cuerpo de Investigaciones Criminales, y a José Juan García, comisionado de la Policía Municipal de San Juan. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Buenas noches, comisionado. Bueno, los eventos que ocurrieron en Hill Brothers realmente de verdad es espeluznante para la mayoría de las personas. Estamos hablando de que fueron prácticamente 2 muertos y 13 personas heridas. Bueno, mire, en el caso de este negocio, ¿verdad?, en lo que le toca a la Policía Municipal de San Juan, nosotros fuimos a una reunión de comunidad antes de ese suceso allí. El día 5 de mayo hicimos una operación de negocio en distintas áreas de San Juan, incluyendo ese negocio, como lo hemos estado haciendo, y hemos visto la cantidad de armas que se encuentran en otros sitios. Cuando vamos allí en ese negocio, se interviene, verificamos todos los permisos. Pero es que esto no tiene nada que ver con permisos, esto tiene que ver con un evento que pasó. Si me permites explicar... ¿Tenían los permisos? No. Okay. Si me permites explicarte, estoy hablando de lo que nosotros hicimos. Vamos allí, verificamos todos los permisos, la revisión de permisos de nosotros, y los tiene todo en orden. Ese día solamente había un poco de la música un poco alta y le dimos una infracción por $2,000. Nos movemos de allí a otro negocio y se mantiene el patrullaje preventivo durante, ¿verdad?, la noche y el día en ese lugar. ¿Pero qué pasó? El caso que ocurrió allí es ¿a qué hora pasó? Después que ustedes estuvieron allí y... No, eso no pasó ese día. Ah, ok, bueno, pues vamos a hablar de lo que pasó ese día. Pues pasó mucho después, por eso le digo, a las 12:30 y algo y 40 de la noche del sábado para domingo, ¿verdad? Hay una actividad allí en ese negocio, hay unas personas, pasa un vehículo, setea al individuo que aparentemente están buscando o a las personas que están buscando, y luego vienen 2 vehículos y comienzan a disparar y se van del lugar. Y ahí, lamentablemente, 13 personas heridas en ese momento, una persona muerta y otro que falleció. Pero usted no nos había dicho aquí en este programa que esa zona iba a convertirse como que en una zona casi especial de vigilancia de ustedes. Bueno, yo lo que expliqué es que nosotros tenemos operativos en casi todos, prácticamente en toda el área de San Juan, como lo hemos visto, ¿verdad? Se ha ocupado decenas de armas de fuego en negocios y en discotecas. Sí hay un plan de trabajo, de planes preventivos, pero el policía no puede estar todo el tiempo en un solo sitio, ¿no? ¿Qué hacen con negocios que tienen hace años quejas precisamente de cómo están operando y de que son peligrosos? Porque me dice la comunidad de Hill Brothers que hay múltiples quejas en relación a ese negocio desde hace años. Claro, mire, las quejas de los negocios nosotros trabajamos por las querellas que se trabajan, ¿verdad?, a través de la división de permisos. Los visitamos, verificamos si están operando legalmente o no. Y la división de permisos hace un expediente y determina el curso a seguir, si lo lleva al tribunal, si le renueva, ¿verdad?, anualmente los permisos, y ese es el proceso que ellos hacen. Haddock, ¿hay manera de poder controlar esto? Bueno, el trabajo se está haciendo, lo que sucede es que cuando suceden estos eventos, pues opaca el trabajo de nosotros. Pero el mes pasado se erradicaron sobre 13 asesinatos. Uno de estos incidentes que ocurrió el fin de semana se erradicó. El asesinato de Villa Palmera, que ocurrió este fin de semana, fue erradicado, el individuo tiene orden de arresto, fue en ausencia. Lo cierto es que el trabajo se está realizando. Pero ¿por qué estamos viendo esta cantidad de balaceras, donde hay un montón de personas que no tienen nada que ver con ellas, que están siendo víctimas de esto, donde no sentimos una seguridad en las calles? O sea, ¿qué es lo que está provocando esto? Mire, le contesto. Uno de las víctimas de este negocio fue tiroteado, herido de bala en enero pasado de este año en Monte Atillo.
y uno de los heridos también estaba en Monteatillo. O sea, ¿usted entiende que esto es crimen de acecho? Eso es correcto. Tenemos, ¿verdad? Bajo la investigación, esas eran las tarjetas. Pero esta gente estaba en el estas personas, ¿estaban participando del cumpleaños que se estaba celebrando allí o era que estaban en las cercanías del área? No, estaban fuera del negocio. Estaban fuera del negocio, no eran parte de la gente que estaba en el cumpleaños, que fueron víctimas de eso. Sabe que usted habla de la erradicación de casos, pero erradicar, ¿verdad? Se erradican, pero se esclarecen. Sí, correcto. Tenemos muchos casos, contestando a la pregunta suya, tenemos muchos casos esclarecidos policialmente, pero tenemos que recopilar toda la evidencia, ¿verdad?, para presentar un buen caso al fiscal. ¿Pero en cuánto está ese porcentaje de esclarecimiento? Porque es que hay muchas personas que piensan que hay impunidad. No, ahora mismo, comparado con el año pasado, estuvimos sobre 20% en adición de esclarecimiento por encima de años anteriores. Una pregunta para ustedes dos. ¿Usted sabe qué es Sara? ¿Seguro? ¿Sabe que es Sara? Sí, y Sara estaba aquí en donde fue el asesinato de anoche, en Río Piedras, allí en las parcelas Hill Brothers. ¿Estaban Sara? Lo cierto es que el modelo Sara, según surge estos eventos, pues se utiliza el mapa del crimen para enmendar los planes de trabajo que están corriendo, que los planes, ¿verdad?, se enmiendan según el mapa del crimen. Pero Sara no estaba en el área de Hill Brothers, en las parcelas. El modelo Sara siempre se aplica, ¿verdad?, en donde el mapa del crimen nos dice que hay un problema. Ok, pero se está aplicando allí porque no funcionó entonces. Bueno, pues vamos a enmendar, ¿verdad?, los planes de trabajo y se va a aplicar el plan Sara según, ¿verdad?, está estipulado en nuestra agencia. Gracias por estar con nosotros. Quiero decirte antes de retirarnos que el senador Tomás Rivera Chat mencionaron aquí la cantidad de policías. San Juan tenía 1.200 policías hace unos años atrás. Hoy tiene 655 policías. ¿La mitad? La comandancia de San Juan, que yo la dirigí en un momento dado, tuvo en un momento dado 2.500 policías. ¿Y ahora? Hoy está alrededor por los 700 policías. Si lo suman, un tercio de lo que había. Y ellos saben que estamos así. Bueno, gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos vamos a hablar de Sara y ser un poquito más específicos sobre qué es lo que esto implica. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y vamos con Kimberly. Y si se está realizando el trabajo, entonces, ¿qué necesita la policía para enfrentarse a los criminales? Nosotros lo analizamos. Y ayer en Puerto Rico fue tan impresionante la acogida del público que hasta Ferdinand se conmovió. Veamos el momento. Bueno, qué alegría inmensa poder estar aquí en Mayagüez. Muchas gracias por ese apoyo, por ese cariño que nos dan todos los días. A todos ustedes con sus oraciones, vamos por buen camino. Y si Dios quiere, pronto les voy a dar buenas noticias. Esperamos esas buenas noticias aquí. Ferdinand, usted no se despegue, que queda mucho más de Jugando Pelota Dura, pero ahora paso contigo, Margarita. Continuamos con la discusión en torno al aumento que ha habido en la criminalidad y una de las alternativas que mencionó el gobernador al reaccionar a todo este aumento de criminalidad en el fin de semana fue que él dijo que la alternativa para poder controlar toda la situación es apoderar a las comunidades con el modelo Sara. Muchas personas pues desconocen de qué se trata el modelo Sara, pero también él menciona y dice que se han impactado casi 150 comunidades en Puerto Rico con este modelo Sara. Y la pregunta es, ¿esto está funcionando o no está funcionando? Pues porque obviamente estamos viendo un aumento en la criminalidad. Colbert. Bueno, habría que ver primero las estadísticas en esos 150 áreas, si ha habido una reducción o no. Pero lo importante de esta iniciativa es la tecnología. Lo que llama Sara, que tiene dos componentes, un componente de investigación criminal, que es a base de un mapa digital, ubican la comisión de delitos por área, geográficamente por día y hora, igual que lo que hacía antes, sistema de detección de disparos, te dan patrones de conducta criminal y tú puedes, por ejemplo, diseñar una estrategia de vigilancia preventiva en lugares donde sabe que hay tiroteo, que hay robo de vehículos y se preparan a base de esa información. La otra parte de Sara, que es la de impactar las comunidades, que es entonces entrar a atacar, deserción escolar, etcétera. Esos son ya planes a más a largo plazo. Pero ¿de qué sirve Sara si faltan policías? El senador lo dijo. Sin lugar a dudas, no hay un solo componente que sea determinante, todos lo son, pero el modelo que está hablando el comisionado de la Policía Municipal, primero a base de la información donde se ubica el patrón, ¿verdad?, de violencia y de delincuencia, ellos impactan, arrestan, hacen lo que van a hacer, ¿verdad?, y luego
llegan a las comunidades para entonces tratar de ver cuál es la circunstancia que hay en la comunidad para que se integre al esfuerzo de erradicar la violencia y la delincuencia. Yo pienso que no hay una pregunta que me gustaría hacerles desde que empezó el programa, y es la siguiente: el país se siente inseguro, ya están matando inocentes, y entonces, aunque es cierto lo que ustedes dicen, que la violencia es algo muy complejo y cómo atacarla, la única propuesta que hemos escuchado aquí esta noche es que hacen falta más policías. Yo me pregunto, ¿por qué la legislatura, ahora que tenemos aquí a un senador, por qué la legislatura no se une y hace diferentes proyectos e iniciativas para darle más seguridad al país, para que los licenciada, yo te lo voy a contestar ahora, ya que usted espera tanto por la respuesta, más seguros? porque hay una Junta de Control Fiscal que decide cuánto gana un policía, que atenta contra la pensión de un policía, y no hay juventud que mire esa opción como una opción de una carrera de servicio público por las circunstancias en las que se ha ubicado, ¿verdad?, el cuerpo policíaco por los ingresos y los demás beneficios. Así que eso es lo que ocurre. No es tan fácil como aprobar una ley, ¿verdad? Legislaciones hay por montones, con diferentes estrategias. Hay un problema económico, sin lugar a dudas, que está permeando y que está afectando que el cierre de policías municipales, la reducción de la fuerza policíaca. De hecho, hay policías que se están jubilando, están renunciando a la policía para buscar otras alternativas, porque su retiro va a ser condenarlos a la miseria. Y todos esos esfuerzos que se han estado haciendo por la legislatura de manera unánime, se aprobó el plan de ajuste y hubo una pelea para que precisamente no recortaran las pensiones. Pero más de lo que ya lo habían recortado. La muerte en la calle Loíza de los 2 turistas de Perú no tenían que ver con que no habían policías. Ese negocio no tenía ni siquiera las licencias al día y se habían quejado la comunidad, y no van y lo cierran, y no hay un código de orden público para que cierren a horas razonables. Permítanme decirle, sí lo cerraron, y por supuesto el que decide violar la ley y tratar de, ¿verdad?, de caminarse al margen de la ley, pues lo hace. La policía de Puerto Rico hace el mayor esfuerzo, las agencias del orden público igual, pero entonces tratar de decir que porque hubo un incidente pues nada funciona y todo está mal, bueno, pues no. Sí se ha avanzado, sí se han reducido la incidencia del crimen. El operativo 100 por 35 desarticuló bandas que típicamente lo hacían los federales, desarticuló armerías que habían clandestinas varias, y ha habido arrestos en números récord, pero no es suficiente. Se requiere mucho más esfuerzo y mucho más recursos humanos. Quiero llamar a una persona que conoce en carne propia lo que se vive en estas comunidades, y es a Carmen Villanueva, quien es la líder comunitaria de Hill Brothers. Bienvenida, Carmen. Qué bueno verte siempre. Igual. ¿Cómo tú describes lo que está pasando? ¿Cómo tú describes la implantación que se está haciendo de este sistema SARA? ¿Está funcionando o no está funcionando la vigilancia de la policía? Lo que pasó en ese negocio anoche. Este negocio tiene 14 años haciendo lo mismo. Este negocio es de conocimiento de todas las autoridades, tanto estatales como federales. Este negocio es un problema en Hill Brothers, pero no en urbanizaciones de alto nivel, porque en el alto nivel no dan ese permiso para un supermercado estar 24 horas. Hay lógica cuando se pasa por allí y el ruido. Nosotros nos hemos querellado hace más de 10 años. ¿Están querellando contra este negocio con la policía? Sí, nosotros, estatal y municipal. Nosotros sentamos al dueño del negocio y le dijimos directamente lo que nos hace la policía. Directamente, ya está bueno, ya allí se han hecho intervenciones. Si tú haces 5 intervenciones y encuentras que el lugar no tiene control, ciérralo. Cada vez que yo escucho el código, ¿qué código? Es la paz comunitaria, tiene prioridad, no tiene que haber ningún código. La lógica, ¿verdad? Yo creo, 4 dedos de frente, paso por un lugar y hay ruido y la gente no puede dormir, ciérralo. Eso no es que tienes derecho, los comercios no tienen derecho de hacer lo que le da la gana el 100%. Y otra cosa, oye, tiene un permiso que se va a vencer ahora, supuestamente. ¿Qué permiso? Dime cuál, de supermercado, de lavandería, de kikikiki, de chuchuchuchu. Oye, ¿a qué hora fue que los mataron? ¿A qué hora fue el problema? Está en el barrio, en una calle de gente vieja, que lo único que ha hecho es llamar y llamar y llamar. ¿Y qué es lo que les dice la policía y la le han cerrado varias veces, pero la situación es... Allí no murieron turistas. Allí no murieron turistas. Okay. Allí no murieron turistas. ¿Qué vamos a hacer? Que como en la calle Loíza murieron 2 turistas, allí se va a hacer acción y en Hill Brothers no.
Yo creo que aquí hay un problema y lo tengo que decir. No hay cohesión, lo estamos diciendo hace más de 30 años. Yo tengo 62 viviendo en Hill Brothers, hello. Aquello era una ferretería muy reconocida, Montalvo. De una ferretería a lo que está ahora, wow. Entonces, más allá. ¿Y qué es esto? Una pregunta. Participación ciudadana. ¿Qué más participación? ¿Qué más participación? Lo de Sara, ¿eso existe? Amén, gloria a Dios, que venga Cecilia, que venga Judy, no importa el nombre o que sea. Nosotros teníamos en la comunidad supuestamente una cosa que identifica cuando hay disparos. Hay disparos todas las semanas. Y no pasa nada. Pero no llega, la Jara no llega. ¿Tú veías ustedes veían venir una situación como esta? Oye, sí, hace 10 años le estamos diciendo hay que controlar esa calle, hay que controlar ese negocio. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que con viejos en toda la calle que se merecen, que son jubilados, que le dieron a este país toda su vida, eso de hablar del barrio? Oye, se deben indignar que no son gente mantenida, son gente que han trabajado y han producido. Y entonces para mí viejo, en Hill Brothers no hay la misma acción que en otro lugar. Y hay que exigir que sea igual. Gracias, Carmen. De hecho, esperemos que tras esta... Y te voy a decir una cosa. ¿Dónde está recreación y deporte? ¿Dónde está familia? Oye, no me la tienen que guardar a mí, pero si no hay policía... Vamos a mezclar todos los recursos y hacerlo multisectorial. Que haya acción por parte del gobierno. Y perdona que grite, pero los parceleros tenemos que gritar. Bueno, todos somos parceleros en algún momento. Yo te enseñé, ¿verdad? ¿Cómo es? Pues claro, todos somos parceleros. Todos somos parceleros porque vivimos enclavados en una casa que se llama, ¿verdad? Que está en una parcela. Así que el que no se sienta parcelero, pues no está en el sitio correcto. Bueno, no te vayas porque tenemos con nosotros a José González. José González es inspector de la policía y presidente de la Asociación de Policías Organizados, y quizás nos puede arrojar un poco de luz a qué es lo que está pasando, que no vemos quizás un poco más de acción en situaciones como esta. Pues mira, en estos momentos pues, quiero hablar como presidente de la Asociación de Policía, porque como inspector tendría que callar. Lo cierto es que a la policía lo han institucionalizado de unos problemas que no le toca. Los policías, lo cierto es que la policía no tiene injerencia en cerrar o abrir un negocio. La policía depende de otras agencias. Ojalá yo tuviera ese poder. ¿Sabe cuántos negocios yo cerraría cerca de mi casa? Lo cierto es que esto no es solamente un componente de la policía. Y lo cierto es que hace falta más policía. Claro que sí, eso lo reconocen. Todo el mundo reconoce que hacemos más policía, pero la policía no podemos... A la policía le achacan que tiene que lograr la confianza en la ciudadanía. Por eso también le toca a los tribunales, le toca a los jueces, le toca a los fiscales. Todos se lo han dejado a la policía. Y lo cierto es que el policía no cierra negocio. Esa es la verdad. No cierra negocios, pero ejecuta órdenes. Por eso, por lo tanto, la policía necesita de una orden para poder cerrar un negocio. Y posiblemente ese negocio, hay que ver quién le dio los permisos, porque la policía, como no los quita, tampoco los da. Sí, María, a mí me llama mucho la atención. Ayer en Puerto Rico habla el comandante de área de Mayagüez. ¿Qué fue lo que dijo? Que tenían ahora, que ahora, con bombos y platillos, que van ahora a patrullar Mayagüez junto a los municipales. ¿Pero y cuándo de Monterrey iban a esperar para hacer eso? Eso no se supone que se hubiera hecho toda la vida. No se supone que para eso están. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. Aquí lamentablemente somos reactivos y no proactivos. Cuando suceden situaciones los vemos que están todos reaccionando, pero no estamos siendo proactivos. Y una recomendación es que lo que hay que trabajar es con los recursos nuestros, porque los jefes somos nosotros. Yo estoy bien clara que los jefes somos la gente de carne y hueso. Que son los que conocen lo que está pasando. Miren, únanse, no los policías, todas las agencias para trabajar esto. Vamos con Kimberly. Gracias, Carmen. Gracias. Así es, Idmarí, el público opinó sobre el modelo Sara en la encuesta Claro y así votaron. El 2% ha usado el modelo Sara, el 6% lo ha escuchado y el 92% no sabía de él. Pero más adelante, escuche esto, no le están pagando como se debe. Llegan los empleados judiciales, levantan su voz y le envían un mensaje contundente al gobierno. Eso hay que verlo, pero antes paso contigo, Margarita.